Hola, buenas noches con todos. Agradecemos la conexión de todas las personas en nuestro programa Tu Salud en Casa. Y hoy con la segunda parte de nuestro programa de la semana anterior, que tuvo una gran acogida con respecto al tema de reconocimiento de trastornos psicógenos. Agradecemos nuevamente a nuestros invitados, el doctor Iván Pinzón, psicólogo Juan Pablo Martínez, Danielita, igual Rodrigo. Quedaron muchas cosas, ¿no? Sí, Muchas totalmente. preguntas nos han bombardeado de ideas que tenemos que tratar de reconocer. Yo, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, pues reconocimos que existen ciertos síntomas que los pacientes o las personas, familias pueden reconocer con respecto a los trastornos psicógenos, y que dentro de los trastornos psicógenos, digamos que hay un montón, que la psicología y la psiquiatría es una rama muy amplia, pero que los trastornos de ansiedad, de depresión, esto que llamamos a veces somatización, son los más frecuentes, y que siempre existe un abordaje que debe ser tanto de familia, tanto de la parte de la comunidad y obviamente del paciente. Se hablaron de algunas banderas rojas que podemos reconocer, y quiero, en un tema de una de las preguntas que nos llegaron, ¿no? Y es un tema que considero yo que potencialmente les comprometo para un programa entero con respecto al tema, pero sí quiero que toquemos algo con respecto al suicidio, ¿no es cierto? Porque existen ciertas alertas que, como médicos, como trabajadores de salud, familiares, podemos tener. Yo a veces a mis alumnos, soy docente también de universidad, les digo, ¿no? Llega un paciente por X razón y veo que está acostado el brazo, ¿no? Un adolescente. Entonces son como signos de alarma que nosotros podríamos tener, y viene desde ahí, ¿no? En este caso, cómo reconocer ese tema de la potencialidad que existe del suicidio. Es un problema real, ¿no? Y además de eso, siempre vemos que la depresión no siempre está triste, ¿no? La depresión muchas veces sonríe, ¿no? ¿Qué podríamos hablar con respecto a ello? Bueno, hay una frase súper famosa y que está tomando mucha forma en distintos escenarios, que es: prevenir es preguntar. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir el suicidio? Preguntar. Oiga, lo veo raro. Oiga, no, usted no es así. Tal vez está más triste que de costumbre. ¿He notado algún cambio en su comportamiento? Preguntar abiertamente. Existe un gran mito, y es que preguntar en el suicidio es incentivarlo. No, al contrario. Tal vez el preguntar ayuda a salvar una vida de una forma bien importante. Entonces, eso es como lo primero. Evidentemente existen los factores de riesgo, ¿no? Ser, por ejemplo, hombre es un factor de riesgo. Los hombres se suicidan más que las mujeres. Tener una enfermedad mental también, por supuesto. Si bien la depresión tiene un alto riesgo de suicidio, no es la única enfermedad mental, ¿no? Las personas con esquizofrenia se suicidan, las personas con trastorno afectivo bipolar, las personas con ansiedad se suicidan. El tener una enfermedad crónica, por ejemplo, o médica, digamos, y haber sido recientemente diagnosticado, ¿no? Diagnóstico de Alzheimer, diagnóstico de cáncer, diagnóstico de alguna enfermedad, digamos, cardiológica o lo que sea grave. Eso también aumenta el riesgo de suicidio, y tenemos que estar muy pendientes. Tenemos que estar pendientes también a estos cambios comportamentales en personas que tengan la disponibilidad de mecanismos o de medidas o herramientas que sean muy letales. También debería también alertarnos. Y lo mismo, ¿no? La semana pasada hablábamos un poco del aprendizaje vicario y demás. Pilas con eso, ¿no? Un caso de suicidio hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿no? Se sabe que una persona que se ha suicidado aumenta el riesgo de suicidio en su entorno más cercano. Entonces, esos son como en general, pero para responder y ser muy concreto, preguntar, preguntar y preguntar y preguntar. ¿Sí? La idea es que nos cuidemos entre todos, en últimas. Entonces, si yo veo que mi amigo, si yo veo que mi compañero, si yo veo que mi profesor, si yo veo que alguien la está pudiendo pasar bien, tal vez abordarlo, no porque yo pueda solucionar las cosas definitivamente, pero sí por lo menos para alertar y poder darle un consejo de por lo menos acudir a un profesional. ¿Algo más que aportar con respecto al tema del suicidio, reconocimiento? ¿Cuál es el papel de la familia? No, yo me quedo muy concentrado en lo que habla el doctor. Sí, el tema de poder conversar, el tema de poder evidenciar estos cambios que puedan tener cada uno de los integrantes de la familia, saber un poco, porque hemos tenido pacientes en los cuales a veces en la consulta nos dicen: sí, lo que pasa es que sabes que mi abuelo, mi tío, me enteré que se suicidó, pero nadie en la familia lo sabe. Pero esos son indicadores de respuestas a estos diferentes cuadros psicológicos que puede comentar, o que comentaba el doctor, que claro, pueden terminar en un suicidio. Entonces sí, yo creo que también la manera de poder abordar es el poder conversar,
Pero claro, como decíamos igual en la semana anterior, la psicoeducación. O sea, hay que estar en un constante aprendizaje de cómo ir abordando las diferentes circunstancias o situaciones que vamos viviendo. Si es que entramos ya un poquito en el tema del tratamiento, yo sé que es muy difícil hablar tratamiento, cada enfermedad tiene un tratamiento y más aún, cada ser humano tiene su propia forma de tratar. Quiero empezar, Juan, cuál es el papel de la psicoterapia, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel realmente en el manejo de estas enfermedades mentales? Y como yo decía la semana pasada, ¿no? Muchos pacientes, a veces, miren, yo reconozco un cuadro depresivo grave, con ideas suicidas. Entonces yo solicito el apoyo con psiquiatría y la respuesta que muchas veces yo recibo del paciente es, oiga, primero me voy a ir al psicólogo como para manejar, porque no creo que estoy muy grave y tengo que ir al psiquiatra. Y yo me sigo manteniendo en el hecho de que creo que son complementarias las Claro. dos ramas, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese papel de la psicoterapia? ¿Cómo puede ayudar a un paciente? Claro, la psicoterapia lo que primero enseña es a entender a la persona lo que está viviendo, lo que está pasando, y en base a eso poder ir reconociendo estos factores que pueden estar generando esta dificultad de poder sobrellevar. Lo que yo siempre enseño a los pacientes es que ellos pueden salir de este problema. No son las primeras personas que pueden vivir un cuadro ansioso, un cuadro depresivo, un duelo. A veces cuando hacemos también interconsulta con traumatología y vienen los pacientes que tienen, ya no pueden caminar o generan alguna disfuncionalidad motriz, pues es irles mostrando cómo mediante experiencias personas han podido salir adelante y podemos restablecer este proyecto de vida, podemos restablecer esta conexión de intención de poder vivir. Entonces, desde ahí yo creo que podríamos ir trabajando con la psicoterapia, hacerles entender. Yo trabajo mucho desde un modelo que utilizo, que es la terapia cognitiva, conductual, es el poder resignificar estas creencias y estos esquemas que se van dando, ¿no? Porque claro, si yo tengo un deportista que tiene como su esquema el poder ser un competidor de alto rendimiento y por alguna circunstancia de la vida se enferma o tiene un problema cardíaco y ya no puede tener estos niveles de exigencia, este ciclo de vida o este proyecto de vida de la persona tiende a ser modificado y tenemos que ir un poco evaluando cómo esta persona va asimilando ese proyecto de vida, qué tanto se va adaptando y qué significaba para él ser este campeón olímpico, ser este campeón nacional desde la estructura deportiva. Entonces, desde la psicoterapia en las herramientas y basados en la terapia cognitiva conductual y terapias de tercera generación, es un poco ir reconociendo cuáles son los contextos que yo tengo, cómo yo me veo en esos contextos, cuáles son las redes de apoyo que puedo tener en mi vida, cuáles son las oportunidades que tengo, porque simplemente desde una experiencia puedo condicionar toda una vida y una condición emocional. Pero yo creo que ahí es importante este trabajo psicoterapéutico, pero como decías, a mí me agrada mucho complementar con la línea psiquiátrica, porque realmente necesitamos a veces ese acompañamiento farmacológico cuando veo que el paciente no puede reaccionar desde sus propios recursos, cuando ya no duerme 3 días, cuando dice, Doc, van 3 días que no puedo dormir o tengo 1 hora para poder dormir. Entonces ahí yo lo que busco es que desde el acompañamiento farmacológico pues me sirva de una muleta, de un apoyo para poder ir trabajando estos cuadros y ir manejando desde la psicoterapia pues toda cómo yo me veo alrededor de todo el mundo que tengo o el contexto. Y con respecto a lo mismo, y la otra cosa que me suelen decir los pacientes, ¿no? Cuando uno, a ver, creo yo, y así es lo que se intenta, lo que usted decía, ¿no? O sea, todos de alguna manera debemos tener una formación en el manejo de enfermedades psicógenas, ¿no? Porque la depresión es tan frecuente y la ansiedad es tan frecuente que a veces se desborda el manejo por un psiquiatra, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros iniciamos tratamientos antidepresivos y de ahí viene la situación, ¿no? Porque cuando uno habla con el paciente, reconoce un cuadro ansioso o depresivo, le dice, oiga, mira, necesito una medicación, muchas veces, digamos, la medicación es englobada en este término antidepresivo, ¿no? Y lo primero que el paciente dice, no, voy a generar dependencia a la medicación, ¿para qué voy a tomar esta medicación? Yo voy a salir adelante. Entonces, ¿cuál es el papel también, además de la psicoterapia, de la farmacoterapia en el control de estas enfermedades? O sea, a ver, todo.
Yo creo que es bien importante empezar a aclarar sobre qué base trabajamos de alguna forma, ¿no? O sea, ya está muy antiguo, muy pasado de moda y sobre todo muy pasado de la evidencia de cómo entendemos la existencia humana, el dividir la mente o lo espiritual del cuerpo. Son una única cosa, ¿sí? Por eso justamente la semana pasada hablábamos de cómo las enfermedades del corazón o las enfermedades de los pulmones o las enfermedades endocrinas afectan también mi estado mental, porque es que somos la misma cosa. Cuanto más rápido uno entienda eso, más fácil es entender todo lo que viene después. Porque claro, hablamos ahora de las intervenciones psicológicas. Las intervenciones psicológicas también cambian la conectividad cerebral. Y existe evidencia absolutamente sólida que lo demuestra. Y lo mismo pasa con las alteraciones neurobioquímicas del cerebro, ¿sí? Entonces, evidentemente, la medicación no es la solución a ningún problema, ¿sí? Puede ser, digamos, o la mayoría de veces lo damos para paliar ciertos síntomas, para hacer que la psicoterapia vaya mucho más rápido, para hacer que la persona pueda adaptarse de una mejor manera a las vicisitudes de la vida de alguna forma y en algunas ocasiones para prevenir ciertos riesgos que pueden ser prudentes de manejar. Lastimosamente, esa mala fama no la hemos ganado, o se la han ganado mis antecesores, ¿no? Sí, no, hay que ser sincero, ¿no? La historia de la psiquiatría ha estado marcada por muchas cosas muy oscuras, ¿no? Medidas coercitivas, violación a los derechos de los pacientes, etcétera, etcétera. Afortunadamente ya hemos cambiado eso de una forma radical, o la mayoría, y más bien lo que pretendemos es decisiones informadas, siempre teniendo en cuenta la opinión del paciente de la manera más segura posible y sobre todo con la menor cantidad de efectos adversos posibles. Evidentemente cualquier fármaco tiene efectos adversos, eso se mirará. Evidentemente también los psiquiatras buscamos siempre con cada paciente individualizar cada caso y tomar las decisiones que mejor evidencia tengan. Entonces, tanto en la psicoterapia como en la psiquiatría, o los que nos dedicamos a hacer psiquiatría y psicología basada en la evidencia, buscamos tanto intervenciones psicológicas como intervenciones farmacológicas que tengan estudios, así como el doctor que es cardiólogo sabe que el antihipertensivo que tiene que formularle a este paciente con X y X características es determinado, es, no sé, losartán, lo que sea, porque hay unos estudios que lo avalan. Lo que propendemos nosotros los psiquiatras, que hacemos, digamos, una práctica ética y basada en la evidencia, es justamente eso. Oiga, frente a este perfil de síntomas, lo que a usted le sirve es utilizar tal medicamento, tal psicoterapia y unas medidas también de cambios del estilo de vida que también son recomendables, que habitualmente en esto consisten nuestras recetas, ¿no? Habitualmente un tipo de psicoterapia específica, terapia cognitivo-comportamental, por ejemplo, un medicamento en caso de que sea necesario, que no siempre es, y no siempre va a ser medicación que va a utilizar a largo plazo, ¿no? O sea, pasan cosas como esa, ¿no? Oigan, me echaron de la universidad y no puedo dormir 2 días. Pues tal vez un antidepresivo, y si solamente son estos, pues queda un poco grande, queda un poco, es demasiado exagerado. Tal vez algo para dormir un par de días mientras las cosas se regulan está bien. Que es distinto a, oiga, llevo 2 semanas súper mal, tengo antecedentes familiares de depresión, intenté suicidarme hace 8 años. Bueno, tal vez un medicamento que ayude a regular las cosas, que ayude a también a sacar, digamos, los procesos psicoterapéuticos de mejor manera, sea muy bienvenido. La otra duda es lo de las adicciones. La mayoría de medicamentos psiquiátricos no generan adicción, en contra de lo que la mayoría de gente piensa. Es muy chistoso, ¿no? Antidepresivos, no, incluso por simple lógica, ¿no? Es como que yo te pongo un antidepresivo que tienes que tomar todos los días y a las 3 semanas empieza a actuar. Uno se vuelve adicto a las cosas que estimulan los circuitos de recompensa cerebral de forma muy rápida, ¿no? El alcohol, el cigarrillo, la heroína, etcétera, etcétera. Al antidepresivo no se puede hacer. Neurobiológicamente es imposible. Lo mismo pasa con los antipsicóticos, etcétera, etcétera. Sí existen un tipo específico de medicamentos que se llaman benzodiazepinas que utilizamos en casos muy puntuales, casos de ansiedad muy intensa, de agitación psicomotora, de abstinencia alcohólica, etcétera, etcétera, que usamos durante un tiempo muy limitado, sobre todo para calmar de alguna manera síntomas que pueden poner en riesgo la vida de la persona o la vida de los demás, y que propendemos por quitarlo lo más rápido posible. Ahí podría haber un riesgo digamos, de adicción, y por eso es tan importante que el acompañamiento psiquiátrico se haga de una manera adecuada, ¿sí? Pero eso. Primero, no hacer daño. Así es es. nuestro principio como médico. Ahí solo complementando desde este tema de la adicción, como bien sustenta el doctor, pero importante también reconocer que nosotros vamos aprendiendo por asociación. Entonces, claro, a veces pacientes que vienen con dolores corporales se automedican complejo B. ¿Por qué? Porque en algún momento eso les quitó el dolor. Entonces, Porque claro, ahí no vieron tu salud en casa. Lo primero
Correcto, entonces, qué importante ver también cómo el paciente va asociando su bienestar con el procedimiento terapéutico que se va manejando. Entonces, claro, si yo en mi cabeza asocio, mediante la experiencia que tuve, que el dolor de rodilla me quitó el complejo B, que me mandó el fisiatra bajo un cuadro clínico, eso ya es un aprendizaje. Ese aprendizaje es un error volverlo a usar desde una autoprescripción o una automedicación. Y desde ahí se pueden sustentar no una adicción, sino comportamientos al consumo de fármacos creyendo que me pueden generar una mejoría. Pero eso consideramos que es un error porque todos sabemos que pues tiene que salir bajo prescripción médica el uso de medicamentos. Eso para completar un poco esta sensación de adicción. Mira, yo cuando hablan de adicciones y realmente me surge una duda y algo que va a ser sumamente taquillero en este programa, estoy seguro de eso. Y es una pregunta más direccionada a la población de la doctora, ¿no? Pero quisiera, teniendo ustedes que son unos expertos en la materia psíquica y nuevamente gracias por estar aquí con nosotros, han realmente dado unas respuestas excepcionales. Y es el tema que a mí me preocupa como padre, ¿ok? En lo particular lo puedo decir. O sea, yo tengo lineamientos donde mis hijos, por lo menos, todos estos dispositivos, tablets, celulares, redes sociales, en mi casa tienen un horario específico. Pero yo no sé si estoy haciendo bien o mal, ¿ok? Pero en mi casa tienen un horario específico. Ahora, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes que tanto nos preguntan de este tema? ¿Hay cambios conductuales en aquel niño o adolescente que tiene un exceso de horas en este tipo de dispositivos? ¿Sí o no? ¿Puede afectar esto en sus actividades cotidianas, en el colegio, en la universidad, en su rendimiento académico? ¿Qué podemos decirle a nuestra población que debe estar muy atenta, seguro, a este tema, doctor Pinzón? No, totalmente. Totalmente, cada vez hay más evidencia que demuestra los cambios incluso neurobiológicos que genera la exposición muy prolongada y muy temprana a esta clase de tecnologías, que no significa que no tengamos que exponernos eventualmente, eso hace parte un poco de nuestra cotidianidad y lo va a hacer en el futuro de una mayor manera, pero sobre todo afecta, y seguramente tú me secundas ahora, en términos de el cómo maneja la frustración, ¿no? A mí me preocupa enormemente cuando salgo a los restaurantes y demás, y para que no llore el niño ahí le ponen la tablet y no sé qué. Claro, estamos creando una sociedad, y ahí viene esto que hablábamos la vez pasada de la desregulación emocional. Una generación que no sabe regularse emocionalmente y que está acostumbrada a que cualquier cosa tiene la satisfacción inmediata en la punta del dedo. Evidentemente, si eso no se acompaña, o se acompaña además de una ausencia de una adecuada, digamos, como formación o acompañamiento en la gestación de habilidades de regulación emocional y demás, pues puede generar un montón de problemas en salud mental, que es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Les contaba un poco lo de esta gran preocupación de este aumento de la prevalencia de problemas de desregulación. Yo creo que hacia allá vamos, y yo creo que ese es el gran problema, más allá, digamos, de otras cosas, ¿no? Los estudios demuestran, por ejemplo, problemas a nivel, digamos, del desarrollo de la sustancia prefrontal, que está muy involucrada con el control de los impulsos y demás, ¿no? Con el control ejecutivo. Es que es algo que nos preocupa enormemente, y seguramente eso es lo que nos espera en los próximos años. Pero es muy, muy curioso con respecto a esto que habla el doctor. Yo pensaría que casi todo el mundo, todos los papás saben que es malo la exposición crónica o de muchas horas a las pantallas, pero curiosamente tenía una paciente hace no mucho tiempo que la abuelita me decía que ella le pone la televisión a su nieta, la chiquita tenía como 2 años, porque ella cree que viendo la televisión o el celular, la niña va a hablar mejor y más rápido. Entonces, la verdad es de que esta falta de información en la que creemos de que las pantallas, sí, en realidad en muchas ocasiones son una herramienta súper útil en todas las edades, pero hay que tener muchísimo cuidado desde qué edad se exponen y cuánto tiempo se exponen y en qué momento y de qué forma. Entonces, afortunadamente ya hay muchas herramientas, por ejemplo, los controles parentales en las plataformas, el tiempo o el momento en el que les dejamos a nuestros hijos que estén expuestos a esto, realmente es algo que parte desde las indicaciones básicas de buenos hábitos de salud. Entonces,
que bueno, y espero que todos nuestros oyentes se les grabe esto y lo divulguen a todo el mundo porque hay que tener mucho cuidado. Claro, claro, tal vez ahí un poco también aportando desde la consulta, doctor, sencillísimo para probar cómo estamos manejando este control emocional, ¿no? Cuando nosotros le retiramos el aparato tecnológico a nuestro hijo, a nuestra hija, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con ella? Dice, sí, papi, toma, ya está, o entramos en este proceso de descontrol emocional del grito, el berrinche, el mal genio, la rabia, que sería como que un resultado del manejo emocional. Tenemos que reconocer que la frustración es algo necesario en el ciclo humano y en la vida humana para poder nosotros ir formando estrategias y habilidades de afrontamiento. Pero claro, las redes sociales, ¿qué necesidad de frustración nos está generando? Ninguna. Sí, porque todo es satisfacción. Y justo como decía el doctor, esto genera un daño en nuestra estructura cerebral y de procesos en donde estamos entrenándonos para solo sentir gratificación cada vez con menor tiempo. En sí así funcionan los algoritmos de las redes sociales y por eso nos genera adherencia, ¿no? Ponemos por ahí 2 cosas de comprar cosas para perros y enseguida bota cosas de perro, entrene a su perro, lugares para perro, ropa para perro y todo eso nos genera un nivel de satisfacción. Ese nivel de satisfacción hace que el cerebro se predisponga a segregar ciertas sustancias que nos generan bienestar. Pero ¿qué pasa cuando algo no sale? Que podría pasar estoy viendo y se acabó la batería del teléfono y se apagó. ¿Por qué comenzamos a tener esta labilidad emocional o esta reactividad ante eso? Porque nuestro cerebro reclama el seguir teniendo estos espacios cortos de satisfacción, que si eso lo trasladamos a la vida real, es como cuando a veces les digo a los pacientes, usted para construir una casa no lo va a hacer en 2 días, no lo va a hacer en 3 días. Tiene que ir programando y su sistema de recompensas tiene que aprender a regularse y vivir ciertos episodios sin estas recompensas y estas satisfacciones, porque claro, el sistema de recompensas no puede estar tan estimulado porque eso no pasa en la vida real, pero sí en la vida virtual o en las redes sociales, porque de eso viven y así están programadas las redes sociales, pero nos están enfermando. Una maravillosa exposición, realmente muy clara, creo que va a ser de gran nutrición para toda nuestra audiencia. Y concluyo esta idea diciéndoles que algo que seguramente ellos se están preguntando, y yo me lo pregunto como padre, ¿existe alguna hora específica, algún tiempo determinado que ustedes recomienden o no lo hay? ¿Qué pudiesen decir con relación a eso? Porque está muy bien, entendimos muy bien la idea y ahora vamos a la otra parte. Ok, ¿cuánto tiempo se los dejo? Ese es un problema, ¿no? Uh-huh. Hay un consenso completo. Por eso. Depende, ¿no? He escuchado, por ejemplo, la opinión de algunas comunidades científicas que dicen que deberíamos evitar el consumo completo hasta los 12 años, por ejemplo, y que después haya una exposición paulatina. Yo creo que me voy alineando un poco también a eso, ¿no? Mientras más tarde... Yo creo que mientras más tarde, y sobre todo la calidad también del contenido, porque también hay que revisar el contenido y el contenido. Definitivamente esta clase de software que se alimenta de algoritmos en donde me está mostrando específicamente lo que yo considero de acuerdo al tiempo que paso viendo y no sé qué, pues son absolutamente adictivos, un comportamiento absolutamente adictivo, dopamina. Distinto a otra clase de contenidos que pueden ser... Tu salud en casa. Por ejemplo, exacto. Claro, o ciertos juegos de otra forma, ¿no? Hay que valorar también un poco eso, ¿no? Claro, no podemos asumir tampoco que todas las pantallas o que todo el contenido audiovisual es malo, ¿no? Por supuesto que no. Por ejemplo, cuando fue la pandemia, las pantallas eran una herramienta muy útil, digamos, para los hijos que no podían estar en contacto con sus papás y les servía como tiempo de contacto, ¿no? Totalmente. El hablar con mamá, con papá, porque no podían estar de manera presencial. Eso es útil, ¿no? Y vuelvo un poco yo a la idea la que hablamos la semana pasada con respecto a la generación de cristal. Tal vez ahora se ven muchos problemas porque es que nunca habíamos tenido esto. Claro. Como humanidad estamos tratando de acomodarnos a una realidad que es absolutamente nueva. Ninguna generación ha crecido con esto. Nos va a costar. Y tendrá que costarnos y tendremos que pagar un poco ese precio, ¿no? Claro. Y justamente nace alguna
pregunta que me viene dando vuelta, ¿no? ¿Cuál es el papel de la sociedad? ¿Por qué el papel de la sociedad? Mira, nos podemos matar. Yo, igual como papá, siempre estoy revisando con el tema de pantallas, qué programas poner, cuáles son los programas. Pero claro, resulta que llevo un grupo de primos y ¡pum! Los primos están con el celular, con YouTube y claro, no le puedo No sacar, se puede no le controlar puedo sacar todo. yo a mi hijo también de ese punto, porque Es también verdad. como que le genera un problema severo. Claro, no es que siempre pasa eso, ¿no? Pero ¿cuál es el papel de la sociedad? Y además, justamente con Rodrigo, esta semana tuvimos un caso clínico que era una paciente de 38 años, va donde Rodrigo por síntomas de dolor torácico. Bueno, realmente Rodrigo ve que no hay nada, pero logra identificar que tiene muchos otros síntomas. Y resulta que llega donde nosotros, 38 años, dolor de cabeza, problemas para orinar, problemas menstruales, problemas de concentración. Pues claro, ya le hacen un sinnúmero de exámenes, dice, creo que tiene una enfermedad autoinmune. La verdad, yo luego de examinarle no encuentro nada. Yo digo, oiga, lo que encuentro es que usted es un ser humano que necesita hacer un cambio en lo que está pasando. ¿Y qué estaba pasando? Es una persona que tiene 3 hijos y esos 3 hijos están manejados netamente por ella. Ella es una diseñadora y al ser diseñadora dejó, digamos, su tema profesional por el tema de los hijos, y su esposo, por su actividad laboral, se está yendo fuera de la ciudad, aquí, se va al oriente. Dice, estoy desbordada. Claro, cuando yo toco ese tema, empieza una labilidad emocional, empieza a llorar, empieza a contarme un montón de cosas, y yo empiezo a tocar un poco de temas que son importantes, y resulta que al terminar la consulta, obviamente les dirijo al psiquiatra y al psicólogo, me dijo, oiga, doctor, ha sido de conversar con usted y salgo bien, ya no me duele la cabeza, ya no tengo problemas. Entonces, ¿qué veía yo en esto, no? La mamá le decía, mira, tú eres una mujer profesional, eres productiva, tienes 3 hijos, deberías estar feliz, deberías salir adelante. ¿Por qué estás triste? Yo digo, a veces, claro, es el amor, ¿no? El amor de su madre que intenta hacer que salga adelante, claro, pero generamos ese peso encima de que, claro, vos deberías estar feliz y resulta que yo me siento mal. Entonces, yo suelo comparar, y corríjanme si estoy equivocado. Por ejemplo, tengo un paciente que sufre de hipertensión. La hipertensión es una enfermedad crónica. Yo le tomo la presión y tiene 180/100, o sea, la presión está súper mal controlada. Y yo le digo, oiga, tranquilícese, baje la presión. O sea, el paciente dice, oiga, ¿cómo bajo la presión? O sea, estoy tranquilo. Pues es lo mismo, ¿no? Creo yo que la depresión, la ansiedad son enfermedades crónicas que no solamente se pueden ir al hecho de que, oiga, tranquilícete, tú eres un hombre, una mujer productiva, deberías ser, mira, hay tanta gente que está peor que vos y puedes salir, no, como que minimizamos lo que esa persona siente. Entonces, de ahí va encaminada mi pregunta, ¿cuál es el papel de la familia, de la sociedad en respecto al manejo de estas enfermedades? Todo. Lo que decíamos. Una vez más. No, Todo. sí, claro, todo. Que era un poco lo que yo decía, lo que planteaba yo la semana pasada, cuando traía a colación el trabajo, por ejemplo, de este filósofo que se llama Byung-Chul Han, ¿no? Byung-Chul Han es de los pensadores que la tiene muy clara con respecto al análisis de los fenómenos contemporáneos. Entonces, Byung-Chul Han dice, también respondiendo un poco a lo que decía la semana pasada, menos mal nacimos, claro, la sociedad en la que se nació antes, ¿no? Mediados del siglo pasado, la sociedad de la vigilancia, ¿no? La sociedad Foucaultiana, de alguna manera, donde todo el tiempo estábamos pendientes y no sé qué. Ya eso no es necesario, porque nuestra vida está completamente expuesta. Entonces, el sistema capitalista, ¿no? Absolutamente exigente y que le necesitas producir, ha generado inconscientemente, digamos, por las dinámicas, un sistema que es mucho más exitoso en términos de autoexplotación del individuo. Usted necesita producir para lograr esto que está viendo acá. Entonces vaya a los congresos, gradúese de no sé qué. Estamos hablando aquí fuera de cámaras de los médicos y cómo los médicos tienen tanto riesgo en su salud mental. Justamente por eso, todo el tiempo estamos más y más que no nos permite sentir, que no nos permite una autorreflexión de qué es lo que está pasando, que este ejemplo lo dice muy bien. Necesita ver, oiga, no es necesario que haga todas estas cosas para ser feliz, ¿sí? Y que pocas veces nos dicen eso en nuestra vida cotidiana. Entonces, claro, evidentemente si no hacemos esta reflexión, y aquí me voy a poner muy político, si no hacemos una reflexión sobre esto, probablemente estos problemas sigan. ¿Sí? Cada vez peor. Y hay medidas absolutamente, y aquí esto sí puede sonar un poco a publicidad, no importa, hay medidas absolutamente revolucionarias en ese sentido. El mindfulness, por ejemplo, que cada vez tiene más evidencia en términos de el cuidado de nuestra salud mental, y que esencialmente lo que es, oiga, pare. Pare, deje de estar pensando por allá en el futuro, deje de estar pensando en el deseo, en el debería y no sé qué. Es que como usted ya es médico y es profesional y está yendo bien y tiene la consulta llena, debería ser feliz. No, pere, no sabemos. No, concentrémonos en el ahora, en el aquí. Y eso genera un hoy. Pero por supuesto, el ahora, el parar, mindfulness. Aquí, sin juzgar, una cosa a la vez, siendo efectivo.
No se imaginan cuál exitoso es esa clase digamos, de estrategias revolucionarias antisistema para la mayoría de los problemas que emergen ahorita en salud mental. Ahora, en términos familiares, hay un factor que yo veo cotidianamente entre mis consultantes, y es justamente esas dinámicas familiares tan invalidadoras, que nacen un poco de esto, ¿no? Que es, a ver, la validación es, yo entiendo que su comportamiento tiene un sentido. Puedo no estar de acuerdo, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con que usted se corte cada vez que tiene problemas. Por supuesto que no. Pero encuentro un sentido que en ese corte encuentra algo de alivio. ¿Por qué? Porque no ha tenido, digamos, la capacidad de generar otra clase de herramientas, por decir algo. Ese cambio de actitud también absolutamente revolucionario. Y creo que deberíamos trabajar en eso como sociedad, insisto, en ser más empáticos y validadores. Con respecto a la semana pasada, igual conversábamos, hay un grupo importante de pacientes que son los adultos mayores. Algo conversamos con respecto a los trastornos cognitivos, ¿no? Hay la famosa, y voy a decir entre comillas, la demencia senil, ¿no? Que mucha gente habla que es este tema de la demencia senil, ¿no? Pero es común ver el tema de los olvidos que en los adultos se va dando, y que no necesariamente es un déficit cognitivo, ¿no? El hecho de tener cierto grado de olvidos a veces puede estar en relación con la inatención. ¿Cuál viene siendo ese papel, ¿no? que podemos tener primero en el diagnóstico de un déficit cognitivo, ¿no? ¿Cómo podemos diagnosticar esa parte? Y la otra es que es importante, Doc, determinar qué tipo de demencia, ¿no? Porque, insisto, lamentablemente vemos eso, o sea, un paciente que se olvida un poquito o que tiene un trastorno emocional, le dicen que es demencia y le ponen senil porque el pelo está blanco, y eso es todo, ¿no? Entonces, es importante definir claramente qué tipo de demencia tiene el paciente, puede tener un tratamiento diferente. Empezaremos, Juan, contigo, ¿cómo podemos hacer el abordaje diagnóstico de estas patologías? Claro que sí. Dentro de la neuropsicología, lo que se utiliza son algunos reactivos que nos permiten ir evaluando algunas funciones mentales necesarias, ¿no? La atención, la memoria, la percepción, y a su vez estas se van ramificando en momentos muy específicos de la funcionalidad. Ahora, hemos podido evidenciar mucho primero la frustración del entorno familiar para poder ir un poco asimilando estos comportamientos. No obstante, desde estos temas de olvido, cuando a veces abordamos adultos mayores, claro, nosotros hoy también podemos tener olvidos y puede ser la antesala a alguna demencia. Pero claro, hay que irle evaluando y con el tiempo viendo cómo se va generando este factor. Una vez más, la palabra que me agrada mucho utilizar a mí es la funcionalidad o la disfuncionalidad. Y más cuando hablamos de un adulto mayor, también este factor de autonomía o de dependencia. Entonces, claro, no simplemente un acto de olvido por desorganización, por no priorización, por no atención, por no enfoque, puede estar sujetado a poder dar un diagnóstico tan fuerte como ya dar una demencia. Yo creo que hay que pasar por algunos estudios y poder seguir o dar un seguimiento al paciente que nos permita confirmar la presencia de un trastorno neurodegenerativo o de una demencia, y claro, a su vez poder hacer este diagnóstico diferencial que desde dónde se está originando, que tenemos ciertos patrones comportamentales que podemos tener como guías para poder decir esta es una demencia de tipo Alzheimer o frontotemporal, etcétera, etcétera. Pero yo creo que primero la tolerancia y la paciencia de la familia, y en este mundo tan industrializado y tan capitalizado, claro, ni siquiera tienes tiempo para poderle observar a tu adulto mayor, ¿no? Siempre queda o al cuidado de alguien o sigue siendo autónomo, que claro, para él dejar las llaves y no encontrar fue un hábito, pero no estamos diagnosticando mucho con que sea una demencia. Pero yo sí veo que hay un descuido a veces de estos integrantes de la familia en poder ser observadores y más que nada tener la paciencia, porque a la final el adulto mayor va desacelerando sus funciones como parte de su ciclo de vida, y en un mundo tan acelerado es como que no vemos que encaja, no nos desespera por este mismo sistema de no poder tener estas tolerancias y de vivir siempre en proactividad. ¿Algo más que aportar con respecto a ello? Yo quisiera hablar un poco sobre lo profundamente problemático que es el término de demencia senil. Es estigmatizante,
patologiza la vejez, porque uno puede envejecer sanamente. Entonces, valdría la pena, en primer lugar, llamar la atención durísimo por evitar a toda costa esa clase de términos. ¿Sí? Ahora, lo otro es esto mismo, ¿no? O sea, claro, evidentemente, no hay ninguna, creería yo que no hay ninguna otra patología o ningún otro trastorno en psiquiatría que necesite tanto un abordaje multidisciplinario como la demencia, que es una cosa que más me gusta mucho a mí, o sea, como tratar y demás cosas, ¿no? Necesitamos muchas veces la ayuda de un clínico, de un médico internista o geriatra o neurólogo, el psiquiatra, el neuropsicólogo que siempre está ahí muy pendiente, ¿no? Para determinar, en primer lugar, qué tipo de demencia es, porque hay mucha gente también asume que demencia es igual a Alzheimer. Sí, es la de las más frecuentes junto a la enfermedad de la demencia vascular, pero existen otro montón de demencias que pueden incluso caracterizarse por no tener alteraciones en la memoria. ¿Sí? Entonces, la demencia frontotemporal, por ejemplo, que habitualmente inicia antes de los 65 años, en algunas ocasiones se identifica solamente por cambios comportamentales, desinhibición, gente inadecuada, etcétera, etcétera. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Eso, y lo mismo, así como el diagnóstico es multidisciplinario, el tratamiento también es multidisciplinario. Lamentablemente, y ahí sí, bueno, a pesar de los grandes avances científicos que tenemos, no contamos todavía con medidas farmacológicas completamente eficaces como para tratar o para revertir el daño cognitivo. Sin embargo, sí contamos con algunas medidas que pueden mejorar los síntomas comportamentales, que ahí de eso me encargo yo esencialmente. Entonces, por ejemplo, dar un medicamento antidepresivo, antipsicótico en un paciente con una enfermedad de Alzheimer en estadio moderado que tiene alteraciones comportamentales importantes, pues mejora la calidad de vida de una forma radical. Y otros medicamentos que están enfocados a disminuir la velocidad del deterioro, y bueno, eso los compartimos entre los psiquiatras y los neurólogos, que ambos, o los geriatras también, que ambos podemos hacer, que no curan, pero sí disminuyen un poco la velocidad en la que se van dando esos cambios en algunos tipos de enfermedad, como la enfermedad de Alzheimer. Nosotros en cardiología tenemos un grupo de enfermedades, como ustedes bien conocen, que pueden ser discapacitantes. No solamente tenemos como tal que puede el corazón llevar a eventos cerebrovasculares, sino que el mismo corazón, después de un infarto agudo del miocardio, te puedes quedar con una insuficiencia cardíaca y la realidad es que le cambia la vida al paciente. La realidad es que el paciente, desde el punto de vista laboral, dependiendo la labor que se desempeñaba, muchas veces se ve limitado desde el punto de vista sexual, se puede ver limitado desde el punto de vista deportivo. Entonces, para nosotros, después de estos eventos agudos que de paso surgen de un momento a otro, ¿ok? Ese impacto psicológico que tienen nuestros pacientes posterior a esto, y nosotros tratamos de abordar desde el punto de vista multidisciplinario, como tal, cambiamos los hábitos de alimentación, los abordamos como tal con el clínico para que nos ayude a abordarlo con múltiples enfermedades. Nosotros, desde el punto de vista cardiovascular, le intervenimos, podemos hacer numerosas intervenciones, pero siempre queda esa parte psicológica bastante sensible, ¿no? Entonces, la realidad es que ustedes, desde el punto de vista, nos apoyan mucho y yo creo que nos hemos quedado en deuda más bien con muchos pacientes que deberían tener un apoyo psicológico mayor al que tienen en la actualidad, porque realmente muchas veces no lo vemos y el paciente tiene un impacto inmediato después de este tipo de eventos. Imagínate un paciente que era ciclista y ya mañana tuvo un infarto, que sobrevivió al infarto, pero quedó con una insuficiencia cardíaca y ahora solo caminar le es una limitación porque tiene dificultad respiratoria para eso. Imagínate el impacto que tiene. Yo era ciclista, era un tipo que subió una montaña y ahora me canso vistiéndome. ¿Cómo nos aportan ustedes y cómo nos ayudan a que este paciente realmente pueda tener un buen tratamiento hacia este tipo de choque tan abrupto, ¿no? Claro, todos los seres humanos creo que nos llevamos y caminamos por un proyecto de vida, y este proyecto de vida nos da un sentido de vida. Cuando vivimos estas experiencias traumáticas y nuestra vida gira, claro, es como que, ¿cómo voy a llegar allá? Pero nosotros trabajamos mucho en este sentido de vida, porque nosotros siempre vamos a estar enfocados hacia lo que yo considero que tengo que hacer. Pero cuando vivimos estos cambios tan radicales o muy marcados, pues les enseñamos a las personas que hay otras circunstancias, visiones, pensamientos, proyectos que le pueden dar sentido a su vida, y eso me sirve para poderle enganchar esta intención de querer seguir viviendo. Porque claro,
en deportistas que a lo mejor ya no pueden hacer deporte, también pueden ser un dirigente deportivo, tal vez pueden ser relatores deportivos, etcétera, etcétera, pero poderle dar siempre sentido a la vida del ser humano le va a dar esa intención de querer vivir y seguir cumpliendo objetivos. Pero por ahí es en donde nosotros vamos caminando con estos pacientes que tienen estas condiciones bastante marcadas y tiene que redireccionar su proyecto. Danielita, ¿alguna pregunta más que tengamos? No, la verdad es de que ha sido un capítulo súper interesante. Muchísimas gracias a los dos por todo lo que nos han aportado y bueno, esperemos que les ayude mucho a nuestros seguidores. Muchas gracias. Yo una vez más agradecerles realmente los aportes que ustedes nos han dado. Creo que son muy, muy, muy grandes. Esperamos que a las personas que nos van siguiendo, pues obviamente nos ayuden. Si van a haber más preguntas, Rodrigo. ¿tienes No, alguna? básicamente quería que los doctores, por favor, Sí, dijeran claro. dónde se pueden ubicar. Sí. ¿Sí? Queríamos justamente terminar con eso. El mensaje final con respecto al tema de cómo empiezo yo a buscar una ayuda psicológica, es romper ese estigma y claro, por favor, en dónde les podemos encontrar y sus números de contactos para consulta. Claro que sí, muchísimas gracias más bien a ustedes por el espacio. Creo que este espacio preventivo y formativo va en su momento a dar grandes resultados a nivel nacional e internacional. Yo actualmente trabajo en el Hospital del Río, consultorio 301, ahí es en donde puedo atenderles o brindar mis servicios de salud. Mi número de teléfono celular es el 0999-707079. Ahora yo me quedo con un mensaje que alguna vez escuché y decía: ¿cuándo es necesario asistir a una atención en salud mental? Cuando consideremos que tengo más gusto por morir que por vivir. Ese sería como que mi aporte. Sí, justamente también he dicho eso. Doctor. No, a mí me pueden encontrar en la Clínica Santa Ana. Mi consultorio es el 413 de la Torre 1. Y creo que te secundo en ese sentido, ¿no? En general, sí creo que de alguna manera las cosas están saliendo de las manos, ¿no? Sí creo que tengo un problema, creo que vale la pena consultar. ¿Cómo empezar? Yo creo que cualquier primer paso es un buen paso, ¿sí? O sea, muchas veces es consultándole al médico internista, muchas veces es consultarle a mi médico general de cabecera, muchas veces es consultar a la psicóloga del colegio o del lugar de trabajo en donde estoy trabajando. Lo importante es que se haga y que podamos como actuar, ¿no? La mayoría de personal de salud tenemos algo de formación en salud mental y podemos hacer un primer abordaje para una remisión oportuna. Muchas gracias con todos. Déjennos sus preguntas. No olviden de suscribirse. Síganos en nuestras redes sociales como Tu Salud en Casa Ecuador, tanto en Facebook e Instagram. Muchas gracias y no se pierdan el próximo programa el otro domingo.